La era de los videojuegos. El mundo de los videojuegos es algo que desde sus inicios ha repercutido en la sociedad, haciéndose gran parte del mercado mundial y entretenimiento de la población mundial, generado en este momento uno de los mercados más importantes a nivel mundial, principalmente en Japón y en Estados Unidos, siendo estas dos potencias de compra y producción de estos artefactos. Las ventas sin precedentes, esa condición a las grandes invenciones y evolución de tecnología de dicho producto, comenzando con las consolas de modo arcade, a las family o consolas para entretenimiento en la casa, y finalmente las consolas portátiles, esto sin incluir la evolución dimensional y de calidad de bits de resolución para cada una de estas consolas. Ahora bien, es decir, es necesario exponer un antes y un después de este momento que sin lugar a duda ha partido la historia, desde sus orígenes hasta hoy en día. Para entender un poco mejor la magnitud de este mercado se debe conocer su historia y los grandes pasos que ha dado. Remontándose a la aparición de la primera computadora en la década de los 40, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se hacía evidente la aparición de algo que para muchos era un avance, pero que nunca llegarían a calcular el impacto que tendría en la vida humana actual. Volviendo a los videojuegos, el primero en salir al mercado fue Pong. Un juego que constaba de dos perillas para darle dirección a dos barras, las cuales se movían verticalmente, y la idea del juego era no dejar pasar una pelota, haciendo alusión al popular deporte de tenis de mesa o ping pong. La compañía que amasó millones de dólares en unidades vendidas fue Atari, saliendo al mercado el 29 de noviembre de 1972. Desde ese momento comenzaron las producciones de videojuegos, consolas y mejoras en la industria de los videojuegos, apareciendo en el mercado grandes empresas como el Nintendo y Sega, con la idea de producir su propia imagen. De este modo ocurre un gran evento tal como lo fue Pong en su momento. Fue la aparición de personajes como Donkey Kong y el popular Mario Bros, generando ventas descomunales en sus videojuegos, principalmente en Estados Unidos. Hoy en día, como un icono de Nintendo es la cara de este fontanero italiano Mario, que recorre el mundo siendo una de las caras más reconocidas alrededor del mundo, siendo icono de publicidad y del poder que tiene el mercado de los videojuegos y liderando para este entonces por Nintendo. Sega, por su lado, de la mano de Sonic, un armadillo azul, comenzó a forjar su historia en este momento de la producción con consolas de mejor calidad e imagen que Nintendo para dicha época. De este modo aparecen las consolas con 8 y 16 bits. Ya para esta época se contaba con salones de videojuegos. Continuando con esta idea, comenzaron a salir consolas para conectar al televisor, donde Nintendo golpeó más fuerte que su competencia. Sale a la venta con el Super Nintendo y como insignia juego Super Mario Bros, vendiendo millones de copias alrededor del mundo, dejando a Sega en la segunda posición de ventas, siendo su mayor impacto en Estados Unidos. De este modo, comenzaron a salir a la venta expansiones de consolas como eran tarjetas de memoria, puertos infrarrojos y demás avances de tecnología. Después de ello aparecen las consolas portátiles, compañías como Sega siendo la pionera en esta modalidad. Muchas compañías alrededor del mundo siguieron dicha idea, teniendo bastantes problemas como era la duración de las baterías, lo que elevaba los costos de mantener estos aparatos, reduciendo así las ventas considerablemente. Hasta el punto donde aparece el Game Boy de Nintendo, que tan solo con dos baterías se puede jugar aproximadamente 12 horas. Como era de esperarse, las ventas de una nueva consola Nintendo estallaron en el mundo, vendiendo más de millones de unidades, posicionándose así como los más importantes productores de consolas portátiles en el mundo y en la historia. Claro está que la innovación y mejoras de consolas para el hogar no se detuvieron en este entonces, apareciendo posteriormente consolas como lo fue el PlayStation de Sony, que sobrepasó las ventas de Nintendo, y demás compañías colocándose como las más importantes para su época, ya que los juegos no se distribuían en formato de cassette, sino pasaron a formatos de CDs, lo que hacía mucho más económico, y comenzó el negocio de la piratería. Paradójicamente hacía más vistoso el producto de Sony. Finalmente, terminando esta etapa, las ventas de las consolas se distribuyeron principalmente en Sony, que logró negociar compañías como Capcom y Sega y demás para la adquisición de sus videojuegos, y por otro lado el imperio de Nintendo, que no se detenía y cada vez era más poderoso. Después de ello sale a la venta el Nintendo 64, primera consola en perfeccionar la idea de tridimensionalidad y juegos de 64 bits. Para hacerle frente a esto, Sony perfecciona el PlayStation y termina comercializando una versión más pequeña de dicha consola, llamado el PS1,
Con las mejoras de las de 64 bits, Sony saca al mercado el PlayStation 2, siendo la consola más importante en la historia. Incluso hoy en día se continúa comercializando, sobrepasa y sorpresivamente Microsoft entra al mercado con el Xbox, dejando de lado a Nintendo y tratando de igualar las ventas de Sony. Por su lado, Nintendo no podía estancarse para ese entonces y saca al mercado el Nintendo GameCube, la cual fue un fracaso y no cumplió las metas esperadas, pero en el mercado de las consolas portátiles sale a la venta el Game Boy Advance y el Game Boy Advance SP, batiendo récords de ventas, sacando del mercado al resto de compañías para este rubro. Posteriormente Sony, respaldado por sus ventas del PlayStation, decide salir al mercado con el PSP o PlayStation Portátil, con nuevas características como la reproducción de música, video y ver fotos. El mercado no terminó de crecer. Ahí sacan ya con estas tres compañías sus más recientes productos al mercado: el PlayStation 3, el Nintendo Wii y el Xbox 360, siendo las consolas con gran calidad de imagen, interconexión al mundo para poder jugar con gente de otros lados, descarga en línea y demás cualidades impensables para cuando comenzaron a producir punk. La importancia de los videojuegos en estas últimas décadas y el crecimiento que ha tenido no puede ser calculable. No solo hablamos de consolas, sino de la calidad de los videojuegos que recorren el mundo. Estos juegos están en todos lados, en los celulares, que hoy en día cada vez son más especializados para dichos temas, en internet, la calidad de los juegos que la cantidad de juegos que incluso hay en Facebook, siendo una página de red social, se puede encontrar cantidad de videojuegos. Este mercado ha crecido de una manera impresionante e inimaginable. Como se hizo mención anteriormente, la cara de Mario recorre el mundo, no solo en videojuegos, sino en películas, juguetes, etc. Todo un mercado se ha generado alrededor de este personaje y de la misma manera, cuando el mundo crece, los temas de videojuegos son más diversos y crecientes, como lo es hoy en día los juegos de deportes liderados por FIFA, juegos de anime como los Dragon Ball Z y Naruto, juegos de guerra como los Call of Duty o Halo. De este modo se podrían seguir mencionando más y más juegos, hasta el punto de no tendrían límites, por lo que se puede hablar que en este momento se está viendo el fervor de la era de los videojuegos, que cada día salen nuevos juegos, nuevas consolas y toman más importancia en nuestras vidas, que no puede ser ajeno a la realidad que se está viviendo. Sustentando esta idea, tan solo la semana anterior se anunció la nueva consola de Microsoft, el Xbox One, y hace pocos meses salió a la venta el PlayStation 4. Inclusive en Colombia, no siendo una potencia de videojuegos, se realizan conferencias anuales sobre temas donde se expone la tecnología y nuevas herramientas para dicho mercado. Y por ahora no queda más que seguir adaptándose y disfrutar de lo que puede ofrecer el mundo de los videojuegos, que sin duda alguna es un tema de interés para cada uno de los fans de este tema, ya que existen para todos los gustos y para toda clase. Finalmente, a juicio personal, creo que aún falta mucho por recorrer en este camino de los videojuegos, que aún hay muchas cosas que no han sido vistas y que el mercado que promete seguir creciendo y generando ventas inimaginables e incalculables, que aún se está viendo esta era y que por ahora no se aproxima el game over.